Esta conferencia comenzará a grabarse. Ahí se está grabando. Bienvenido entonces a todos, seguramente se van a ir también sumando más. La idea un poquito entonces esta noche es compartir sobre este tema tan importante que es el ego y cómo eso nos influye, tanto entendemos si tenemos el ego puro, el ego bueno, en forma positiva, y si atravesamos el otro tipo de ego que vamos a explorar un poquito hoy, cómo lo creamos y cómo lo obtenemos, cómo nos sentimos desde allí, qué nos acarrea en nuestra vida. Vamos a hablar un poquito de eso hoy. Mi nombre es Antoine Ducrot, yo estoy en Brahma Kumaris hace 17 años. Yo estoy aquí en Asunción, Paraguay. Veo que hay algunas que están de Paraguay también, qué bueno, bienvenidas. Y feliz de compartir este encuentro con ustedes. Presento, si es que hay alguien que viene por primera vez a estas actividades o pueden mencionar ahí, ponen sí, mi primera vez para tener una idea, mientras voy presentando qué es Brahma Kumaris. Brahma Kumaris es una organización sin fines de lucro que, que nos permite explorar una perspectiva única desde lo espiritual. Estamos en más de 120 países en el mundo y ayudamos a las personas a que nos sintamos mejor a través de el desarrollo y el potenciamiento espiritual de cada uno de nosotros. Así que desde que yo conocí esto realmente fue una gran renovación en mi vida, un progreso y una manera de sentirme mucho más armoniosa de lo que venía, de cómo estaba viviendo, y es por eso que estoy muy conectado con todo esto. Entonces, voy a poner acá una presentación. Otro detalle también es que nuestra organización estamos en más de 120 países, como les mencioné, y también que voy a poner acá la pantalla para que vean, compartir. Eso, ahí está. Perfecto. A ver, minimizar. No sé si ahí ven la pantalla. Sí, Juan, se ve bien. Se ve la pantalla. Perfecto. Gracias. Un poquito como minimizo acá. Ahí está, perfecto. Así voy a poner en presentación. Muy bien, entonces, hoy tenemos nuestra primera sesión sobre este tema entendiendo al ego. Es muy importante esta aproximación espiritual de cómo entendemos al ego y todo lo que nos acarrea. Y hoy vamos a hablar de eso, vamos a procurar entender un poquito cómo fabricamos, cómo sin darnos cuenta de qué manera nosotros creamos este tema del ego, ¿sí? Entonces, vamos a probar un poquito y cómo el poder manejarlo, el poder gestionarlo, nos va a permitir vivir con mayor plenitud, con mayor armonía, tanto con nosotros mismos como con las personas que están, con las que entramos en contacto, ¿sí? Entonces, antes un poquito de entrar ahí, quería comentarles que hoy vamos a explorar eso. El próximo martes, también les invito, si quieren entrar un poco antes, podemos meditar. Quienes quieran ingresar y si pueden venir a las 19 horas, podemos estar meditando. Y luego empezamos a la hora que teníamos marcado, las 19:30. El próximo martes vamos a ver todo lo que tiene que ver cómo el ego genera toda esa emocionalidad que nos puede jugar a veces, que nos nubla y que nos hace a veces reaccionar en vez de responder con sabiduría. Y la última sesión, el tercer martes de hoy en 15, vamos a probar las leyes espirituales que nos permiten habitar y al conocerlas poder vivir en mayor armonía y plenitud. Esa un poquito es la hoja de ruta. ¿Ok? Entonces la idea un poquito hoy es que yo ya compartí algunas ideas, algunas reflexiones. La idea que también que esto sea participativo, que si ustedes no entienden algo o tienen alguna pregunta puedan hacerlo, escriben ahí en el chat
y entonces Alcira va a estar ahí apoyándome con todo lo que son las preguntas que ustedes vayan poniendo ahí en el chat, ¿sí? Entonces, voy a entonces a colocar esta primera pregunta. ¿Qué entendemos por autenticidad? Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué significa ser auténtico? Si por favor pueden escribir ahí brevemente en el chat, ¿qué sienten ustedes cuando una persona es auténtica? ¿Cómo la definiríamos? En otras palabras, no es encontrar la palabra real o la definición correcta, sino para nosotros, ¿qué nos hace sentido? ¿Cómo entendemos cuando alguien es auténtico? Pueden colocar ahí en el chat y Alcira va a estar ahí compartiendo un poquito. Antoine, Sí, sí. Elba te dice original y natural, que es Vero, que es genuino. Malu te dice ser uno mismo, no fingir ni pretender, ser espontáneo, no fingir. Ana María te dice se muestra como es, no necesita fingir. Ok. Perfecto. ¿Y cómo eso de ser uno mismo? ¿Cómo sería, por ejemplo, ser uno mismo? Ahí alguien puso como ser uno mismo, no fingir. ¿Cómo es, por ejemplo, si yo, por ejemplo, algo me desagrada terriblemente y entonces como que reacciono y me enojo y es como que estoy siendo yo mismo? ¿Sería algo así? Cuando, por ejemplo, decimos ser como auténtico en el sentido de ser uno mismo, ser como auténtico en el sentido de no ponerme máscaras, no ponerme caretas. Y si algo me enoja o estoy alterado por algo, explotar, eso sería ser auténtico. Antoine, Lorena te dice se muestra como es, no necesita fingir, ser fieles a lo que sentimos, mostrar lo que sentís. Sí, algo así te dicen. Okay, Malu, okay. no mostrar lo que no sentís. Eva te dice mostrarse como es, sino simular. Buenísimo. Fantástico. Entonces, quiero que tengan en cuenta esos comentarios que hicieron, porque la idea es un poquito que volvamos más tarde sobre eso. Vamos a hablar un poquito qué es realmente ser auténtico. Si auténtico es realmente expresar todo lo que siento interiormente. ¿Sí? Por ejemplo, un asesino está sintiendo mucha rabia y agarra un cuchillo o un revólver y mata a su esposa o a su mejor amigo. Entonces, ¿será que eso es ser auténtico? Él está siendo genuino con lo que está sintiendo, pero ¿será que eso es realmente ser auténtico? Entonces vamos a explorar un poquito sobre eso y la idea es un poquito que al final del encuentro exploremos una perspectiva que no es la verdad ni quiere imponerse ante nada, simplemente una perspectiva que la invitación es que nos permita desafiar unas creencias que quizás tenemos que nos puedan limitar. Y ese un poquito es el desafío de esta noche. ¿Les parece? ¿Sí? Entonces, voy a poner de vuelta la presentación y vamos a volver entonces sobre esta pregunta, la autenticidad, al final de este encuentro. Si realmente es expresar todo lo que siento en forma genuina y incluso si algo negativo o exploto y rompo todo o asesino o lo que sea, si eso es ser auténtico o no. Vamos a hablar un poquito de vuelta entonces al final esto. ¿Ok? Muy bien. Ok, vamos entonces. Cuando nosotros empezamos este viaje de exploración, me imagino que todos los que estamos hoy conectados aquí,
estamos con esta ansia de explorar el mundo espiritual, como un viaje espiritual, ¿no? Entonces, en ese viaje en el cual atravesamos, avanzamos, y vamos caminando, aparecen muchas veces obstáculos, ¿sí? Desafíos o problemas. Personalmente, en mi perspectiva, es que el único problema es nuestro propio ego. Cuando pensamos que son los otros, que son los demás, eso no nos lleva a buen puerto normalmente, porque nos dejan un espacio de no responsabilidad y un espacio de impotencia. En cambio, si empezamos a entender que las barreras, los obstáculos que yo estoy experimentando en mi vida, es simplemente el reflejo de mi propio ego. Entonces, vamos a explorar un poquito este tema, esta palabrita de 3 letras, el ego. Entonces, como le decíamos un poquito, hoy vamos a explorar eso, cómo creamos el ego, que es en realidad nuestro propio obstáculo, y cuál es la causa raíz. Eso vamos a explorar un poquito y vamos a buscar entender cómo es la mecánica, cómo funciona, cómo creamos nuestros propios pesares, nuestras propias angustias a través de un ego que normalmente no es muy saludable. En el próximo martes, como dijimos, vamos a ver el tema de las emociones. ¿Sí? Antoine, Cris te Sí. dice, ser auténtico es ser fiel a nuestra naturaleza de paz, verdad y felicidad. Ok, fantástico, buenísimo. Muchas gracias, Cris. Entonces, como le decía, vamos a volver después sobre esa pregunta, como le decía al final, que es muy interesante eso que dijo Cris. Entonces, en la sesión 2, las emociones y la diferencia entre emociones y sentimientos. En la sesión 3, las leyes espirituales que les mencionaba también hace un ratito, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué diríamos? Pueden escribir ahí en el chat. La idea es que esto sea así bien participativo y activo, no una clase así teórica. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué dirían ahí? Pueden escribir ahí en el chat rápidamente, cortito, una palabrita o una frase. ¿Cuál es el propósito de nuestras vidas? ¿Qué dirían? ¿Cómo expresarían eso? Sí, pueden escribir ahí. No sé si alguien escribió, Alcira, para compartir un poquito y que esto sea también como un espacio de crecimiento, de participación activo. Antoine, tenés varias respuestas. Te Sí. dice Malu, a veces digo que vine a ser madre de mis 2 hijos, pero mi vida trascendió a través de ellos. Vero te dice superarse a uno mismo. Cris, la felicidad. Malu, pero mientras sigo viva, muchas veces me pregunto para qué estoy acá. De propósito. Carolina te dice ser feliz. Y Lorena dice ser nuestra mejor versión. Buenísimo, fantástico. Qué lindas expresiones, linda participación. Ana María, Sí, es Ana María. difícil saberlo, aún lo estoy buscando. Tengo una familia, me dedico a ellos, a hacer el bien a todos los que puedo y a ayudar. Buenísimo, fantástico. Muy bien, lindas son las distintas expresiones. Esto no busca, esta presentación no busca que esto que yo voy a presentarle aquí ahora sea la única verdad absoluta, es simplemente una perspectiva que a mí me hace mucho sentido. Entonces, todo lo que yo coincido mucho con todos ustedes y que quizás está vinculado con lo que ya les voy a presentar, a ver qué les parece. ¿Ok? Entonces, para mí, el tema del propósito tiene mucho que ver con
a ver un poquitito acá, con que el propósito de nuestra existencia, nosotros de Brahma Kumaris buscamos experimentar y sentir que somos en realidad somos seres espirituales, que estamos en este mundo físico, de paso en un viaje de expresión y de creación. Somos constantemente creadores y para mí el sentido que me hace de nuestro propósito, por qué estamos aquí en este mundo, en esta vida, en este cuerpo, es porque como almas necesitamos expresarnos. Así como una flor, una rosa, que empieza y florece y busca expresarse, expresar sus aromas, sus colores, sus formas, nosotros también como seres espirituales, como almas, como seres de luz, como seres conscientes, estamos aquí para expresarnos, para florecer, para dar lo mejor. Entonces, en ese viaje de expresión suceden tres cosas. Constantemente estamos haciendo estas tres cosas que están ahí puestas, que es, uno, constantemente estamos en autorreferencia. Constantemente nos estamos autoidentificando con el acontecer de la vida y creamos una referencia que nos posicionamos en relación a eso que acontece. También en base a ese criterio de autorreferencia tomamos decisiones. Y también en base a esas decisiones, conscientes o no, a veces, muchas veces inconscientes, expresamos, creamos una expresión en el mundo externo. Entonces, por ejemplo, imaginen, acá vamos a traer un poquito ya en el tema del ego, de cómo fabricamos el ego. Imagínense que sacamos esta camioneta o vehículo, no sé si un auto o una camioneta, 0 kilómetros del concesionario y estamos muy contentos porque compramos este vehículo y bueno, felices, estamos ahí saliendo, contentos y nos estamos como autoidentificando mucho con este vehículo, tan contentos, tan felices, ahí disfrutando del viaje, paseando ahí por la ciudad. Y en el semáforo aparece uno de estos niños que a veces aparecen y con una monedita empieza y raya la puerta del vehículo. ¿Sí? Si es que acá empezamos ya con la clave del ego, cómo creamos ese ego que es muchas veces no es tóxico. Entonces, como yo lo que acabo de hacer es como estoy muy identificado, muy eh, autorreferencial con lo que es el vehículo que acabo de comprar, es como que me siento identificado. Yo soy como me convierto, prácticamente como que casi llego a ser ese vehículo. Y lo que sucede es que en la pantalla de mi mente empiezo yo a identificarme con la pantalla de ese vehículo nuevo que acabo de adquirir. ¿Sí? Y entonces, lo que ocurrió con el niño que vino y me rayó el auto, la pintura del auto que acabo de sacar del concesionario, doy como un ejemplo nomás esto para que sea como una metáfora, es como que eso me rayó a mí, es como que eso no le ocurrió al vehículo, sino que me está pasando a mí, porque lo famoso se dice, lo tomó como en forma personal, ¿sí? ¿Por qué? Porque salí de mi ser consciente y me convertí en esa imagen del auto 0 kilómetros que acabo de comprar, ¿sí? Y entonces, ¿qué hago? Me enojo, grito, de maltrato quizás al niño, me altero, ¿sí? Y ahí, ¿qué ocurre? Este proceso que acabamos de ver, como mi criterio de autorreferencia, voy a poner un poquito acá una herramienta de dibujo, creo que es este criterio de autorreferencia, como que yo dejé de ser yo mismo el ser consciente, creativo, que busca expresarse desde las virtudes, de la paz, del amor, de la bondad, como ser espiritual, me quedé identificado en el auto, ¿eh? Dejé de ser yo y me quedé convertido en el auto. Y entonces, como algo le pasó al auto, decido enojarme y expreso agresión, por ejemplo. ¿Sí? Y entonces, en vez de expresar, crear algo positivo, algo benéfico, algo adecuado tanto para mí como para el mundo, empiezo a crear odio, violencia, agresividad. ¿Sí? Pero estoy de una
me desplacé. En ese instante que yo me perdí en esa imagen del auto nuevo que creé en mi mente cuando lo compré, y entonces todo lo que le pasa al auto es como que me pasa a mí, y me golpea, me hiere, me afecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dejé de ser yo y me desplacé, me identifiqué con lo que no soy. Entonces, ego, ¿qué es? Esta perspectiva que le estoy compartiendo, es un error de identidad. Antoine, Sí. Maru te pregunta, ¿uno puede identificarse también con otras personas o solo con objetos? Esa es muy buena pregunta, Maru, excelente pregunta. Podemos identificarnos con objetos, con personas, con ideas, con conceptos. Por ejemplo, las grandes guerras, hasta hemos hecho guerras en nombre de Dios. Nos identificamos con una versión de Dios que tenemos en nuestra cabeza y hemos hecho guerras. Me puedo identificar con una imagen, con mi hacer. Vamos a explorar un poquito todas las formas, constantemente estamos haciendo este proceso inconscientemente que no nos damos cuenta en nuestra cabeza, ¿sí? Y en nuestra mente. Y entonces nos generamos esta autorreferencia que después nuestra decisión y nuestra expresión van alineadas a ese criterio de autorreferencia. Muy buena pregunta, Mauro. No solamente objetos, sino también personas, situaciones, recuerdos, ideas, opiniones, mi historia, mi cuerpo, miles de ideas de constante. Este es un proceso que constantemente estamos haciendo. Por eso nuestra autoestima depende mucho de este proceso de identificación. Entonces, por eso en la meditación Raya Yoga trabajamos muchísimo este tema de la conciencia y quiénes somos, qué criterio de autorreferencia es el que me otorgo a mí mismo y cómo lo estoy experimentando, cómo lo estoy sintiendo. Muy bien. Entonces, a ver un poquitito cómo hago para avanzar acá. A ver si me quedó. Ahí está. Perfecto, ahí se fue. Muy bien. Entonces cuando ocurrió este tema como el ejemplo que les puse, cuando les puse el ejemplo del vehículo, que el niño vino y con una monedita rayó de punta a punta el auto, ¿quién creó ese enojo? ¿Quién fue el causante de que yo me enoje? ¿Qué opinan ustedes? Pueden poner ahí en el chat rápidamente, ¿quién fue el causante? ¿Quién creó ese enojo? El niño, la situación en la que yo estaba. ¿Qué opinan? ¿Quién fue el que creó ese enojo? ¿Quién fue el causante de ese enojo, de ese malestar que yo sentí cuando el niño agarró y rayó de punta a punta el auto 0 kilómetros que acababa de Mira, sacar del la... Antoine, te dicen varias cosas. El auto, Elba, Carolina te dice el ego, Malu fue mi identificación con el objeto, Ana María te dice vos mismo, y Malu te dice identificación con mi nuevo juguete. Exactamente, buenísimo. Tiene que ver exactamente eso, no es el niño, nunca son los otros, nunca son las situaciones. Siempre somos nosotros quienes creamos nuestro propio, yo siempre digo, nuestro propio infierno o nuestro propio paraíso, ¿verdad? Entonces, el tema es que en el mundo normalmente hay una creencia instalada que es una creencia sumamente limitante y que todo el mundo la acepta, normalmente casi todos la aceptan. Es que, por ejemplo, que eso que está ahí, que es natural enojarse, que es natural, lo natural es que nos enojemos, que lo natural es que nos sintamos tristes, ¿sí? Entonces, vamos a explorar un poquito eso ahora. Entonces, un poquitito.
No sé por qué me cuesta avanzar cuando muestro la... Ahí está. Entonces, ¿cómo el proceso es interno que ocurre? En la pantalla de nuestra mente, ven ahí esa imagen, están unas personas observando una pantalla. ¿Mm? En la pantalla es como la pantalla de nuestra mente que está ahí, disponible, ¿sí? Y nosotros estamos observando esa pantalla, ¿sí? Por ejemplo, la persona que compró su vehículo recién, que acaba de sacar del concesionario, en la pantalla de su mente seguramente aparecería la imagen de su nuevo vehículo que acaba de comprar, ¿sí? Que está muy contento y todo eso. En el momento en que yo me desplazo de estar aquí, de ser el observador, no sé si ven este puntito rojo que estoy poniendo en la cabecita de cada una de estas personas, en el momento en que yo me desplazo de aquí y me meto en la pantalla de la mente, en eso que estoy viendo en la imagen de mi mente y me empiezo a perder allí y empiezo a ser parte de eso. Esto es lo mismo que ocurre cuando vamos a ver una película, por ejemplo, en el cine o un video, y de un momento dado, lo que le está pasando al protagonista me está pasando a mí. ¿Sí? El protagonista o lo que está pasando en la historia o en el video está llorando, ¿no? Una escena triste, yo me empiezo a poner triste. O en una escena simpática, alegre, cómica, y yo también me empiezo a poner cómico, simpático, alegre. O en una escena en la cual yo siento, una escena de terror, de miedo, y yo también empiezo a sentir. Ahí fue el momento en que yo me desplacé de ser el que observa a estar dentro de esa imagen. Y me identifiqué con lo que le estaba pasando a esas personas en ese video o en esa película. Ese es un poquito el proceso que hacemos cuando creamos nuestro ego, que yo le decía hace rato que es como el error de identidad. ¿Sí? No sé si tiene una preguntita hasta acá, una duda, pregunta. ¿Cómo ven este tema, este entendimiento que estamos haciendo? ¿Le hace sentido? Antoine, Elba te dice, el ejemplo fue una cosa, pero si cambio el objeto y se tratara de un logro, un progreso, un objetivo conseguido, que nos costó lucha, sufrimiento, si alguien toca lo que tanto me costó, ¿eso está mal? ¿Debo ponerme bien porque dañen lo que tanto esfuerzo me costó? Si yo para conseguirlo no perjudiqué a nadie, ¿puedo enojarme? Me enoja. Ok. Primera cosa interesante, no se trata si está bien o está mal. Se trata de qué yo quiero, ¿sí? De qué me parece más adecuado expresar. Porque si yo, en el caso que mencionó esta persona, me fue mucho esfuerzo lograr alcanzar tal y tal cosa, y después ocurre algo, alguien daña eso, no quiere decir que yo suprima, no es, enseguida vamos a explicar eso, sino tiene que ver con yo no contagiarme, yo elegir permanecer a salvo de ser influido. Porque si yo logro, vamos a explicar un poquito después, si yo logro permanecer estable, si yo logro permanecer impoluto, es decir, no contagiado con lo que ocurrió, yo voy a poder responder mucho mejor. ¿Se acuerdan que yo les decía nuestro propósito en nuestra vida es ser creativos, expresar? ¿Qué opinan ustedes? Si yo me enojo ante una situación como la que mencionó la persona, voy a expresar sabiduría, voy a expresar efectividad, voy a expresar creatividad si me enojo. Pregunto, si yo me altero por lo que me pasó en forma negativa, ¿sí? Y me afecta, estoy afectado, estoy herido, ¿eh? Normalmente lo que ocurre es la agresividad o la reacción y no hay espacio para ser creativo, no hay espacio para la sabiduría, no hay espacio para ver alternativas muchas veces.
Entonces, acá la idea no es suprimir, no es no hacer nada. Lo que sí es interesante cuidar es no afectarme, mantenerme sano interiormente. Y de allí puedo elegir una respuesta más saludable. ¿Sí? Antoine, Sí, Elba, que preguntó recién, te dice que es auténtica, no reprime su impulso natural. Carolina te dice que, bueno, solo va a expresar su ira. Y Elba te dice que no pasa por agresión, sino por una reacción natural ante lo ocurrido. exacto. Y eso es lo que yo me refería recién cuando me les mostraba. Vean a ver un poquito si logro entrar a esa página. Y tenés otra pregunta, Antoine. Sí, Inge te dice, ¿cómo lograr no identificarse para evitar esas reacciones que no queremos? sí. Y vamos a probar un poquito de eso hoy. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerdan que yo le dije acá está esta frase? ¿Qué es lo natural? ¿Sí? Esto es una creencia. Esto es una creencia que está instalada en el mundo. Que es natural enojarme. Es natural si yo me pierdo en el objeto, si yo me pierdo en el éxito. Es natural que yo me enoje si es que yo estoy en un error de identidad. Claro que es natural. Pero no es natural desde el punto de vista espiritual, no es natural. ¿En qué sentido? No es que esté mal ni bien, sino que es lo más adecuado. Lo más adecuado es que yo pueda permanecer desapegado. Vamos a probar enseguida esto. Desapegado, no perderme, no identificarme, porque si yo me llevo a identificar con lo que sucede afuera, voy a fluctuar inevitablemente. Porque lo que ocurre en el mundo físico, en las relaciones y con otras personas, siempre pasa por un proceso de cambio constante, no es estable. Entonces, la espiritualidad lo que nos permite es mirar hacia adentro y permitirnos elegir cómo responder sin perdernos en el afuera. Enseguida vamos a probar un poquito el cómo de este proceso. ¿Sí? Entonces, Juan, ¿sí? Carolina te pregunta, ¿sería como tener autocontrol? Exactamente, no desde un autocontrol como de presionarme, sino más bien desde una atención suave y amorosa. Porque si yo me enojo, no puedo ser amoroso, no puedo ser compasivo, no puedo ser muy creativo, no puedo ser sabio, porque estoy en reactividad, estoy en el ego. Entonces lo otro es mantenerme en mi ego puro, mi ego verdadero, de ser paz, ser amor, ser felicidad. ¿Sí? Y es el ejercicio de la meditación. Por eso en Brahma Kumaris es muy importante la práctica constante de la meditación. Es enviar mi atención hacia adentro, elegir, ok, ante esta situación, por ejemplo, qué virtudes puedo poner en respuesta a esta situación. Si yo no tengo esa práctica de hacer la introversión en un segundo, me pierdo en el afuera, me identifico con el objeto dañado, con la situación externa, con la persona, lo que pasó con la otra persona o conmigo, con la situación, con la relación. Y entonces reacciono, ¿no? Y la respuesta normalmente no es algo virtuoso. Y cuando hago algo no virtuoso, el resultado tampoco no es adecuado. Empieza una escalada de violencia, empieza que nunca termina. Por eso el mundo yo veo que está como está. El mundo cada vez está más violento, más agresivo, hay más miedo, hay más inseguridad, porque nos pasamos reaccionando. Vemos las películas, los noticieros, las películas, es esta. La historia de Hollywood son reacciones. Vamos a explicar un poquito enseguida sobre eso. Entonces, el único botón que realmente genera todo nuestro malestar es cuando yo me pierdo y me identifico con lo que no soy. ¿Sí? Antoine, Sí. Malu te dice, hasta a veces sentimos rabia de algo que no podemos controlar. Y mucho peor cuando nos enojamos con nosotros mismos. Y Carolina te dice Exactamente. que habría que tomar perspectiva del conflicto. Ujú. Y esa expresión del enojo, la violencia externa, es simplemente el reflejo, la proyección de lo que pasa en nuestro interior. Es que con nosotros mismos tampoco estamos siendo compasivos,
con nosotros mismos tampoco estamos siendo quizás amorosos, amables. Entonces lo que expresamos es eso. ¿Se acuerdan que yo les decía que nuestro propósito es expresar? ¿Qué estoy expresando? ¿Es algo virtuoso o es algo vicioso? El enojo, un vicio, una debilidad, la ira. ¿Qué genero yo cuando doy ira? Kármicamente, que es otra ley que vamos a explorar más adelante, es voy a recibir más enojo, más ira. Y eso es lo que yo quiero. La única forma que yo pueda cortar esa racha es elegir una respuesta sabia, sana, para mí y para el mundo. Entonces, esta es la posibilidad de encender, ahí está el dibujito, encender la conciencia, ¿sí? Y soltar todos esos malestares. Cuando empezamos a sentir un malestar, una emocionalidad, una perturbación interna, es el indicador que está el ego, ¿sí? El ego falso, el ego no saludable, yo le digo, ¿eh? No es que el ego esté mal o bien. No, el ego, podemos usar el ego para elevarnos, como la flor de loto. No sé si conocen la flor de loto, es una flor que crece bellísimamente, pero en un ambiente totalmente podrido, de un agua que está estancada y sale una bella flor. ¿Eh? Entonces, por ejemplo, imagínense, estamos en otro ejemplo, pongo otro ejemplo para que sea un poco más claro. Alguien tiene una opinión distinta a la mía y yo me enojo porque el otro piensa distinto a mí y me altero. Siento que el otro, mi idea no va a ser aceptada, que el otro está equivocado y yo tengo razón, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos acá no es no reaccionar, sino no influirnos. ¿Cómo yo puedo, si yo lo tomo personal, si yo pienso que yo soy la idea, mi propuesta, yo estoy planteando una propuesta A, y el otro dice, no, esa propuesta A no sirve, es mejor la propuesta B. Y como yo estoy identificado, como yo estoy apegado a mi idea, siempre que está la palabra yo y mío o me, es porque estoy de alguna forma, quizás ya estoy apegado, estoy quizás identificado, estoy con el ego, me perdí, me apegué a eso. Entonces, no es no reaccionar, sino no influirme. ¿Cómo no influirme? Entender que es solamente una idea. Yo soy el que crea las ideas, no soy la idea. ¿Se ve la diferencia? O sea, yo soy el que, ok, te planteo esta idea. Si yo no estoy apegado a mi idea, digo, ok, mira, te planteo esta idea. Vos tenés otra idea, qué fantástico. Si querés te puedo presentar otras 2, 3 ideas más también, no hay problema. ¿Por qué? Porque no estoy apegado a mi idea. ¿Sí? Hay creatividad, hay amabilidad, hay muchas respuestas distintas. En cambio, cuando yo estoy apegada a mi idea, esta es la mejor idea, la única idea del mundo, no hay creatividad. Porque estoy atrapado, estoy encarcelado en esa idea. ¿Sí? Se ve un poquito como al apegarnos el ego muchas veces nos estanca, no nos permite ser creativos y nos hace sufrir. No estamos influidos. Entonces, ¿acaso soy una opinión? ¿O yo soy Juan, el que tiene miles? Sí. discúlpame, Malu tiene un conflicto conceptual. Si yo siento amor por alguien y ese sentimiento no es correspondido y yo me siento mal, ¿estoy actuando desde el ego? Sí, es un tema interesante, es el entender el amor. El amor es todo un tema. Eh, Cuando yo siento un malestar porque yo estoy expresando amor y yo me siento mal porque el otro no me corresponde o no se comporta como yo quisiera o lo que sea, es porque ya estoy no en el amor, estoy en el apego. Pero esto es una perspectiva muy interesante para explorar, ¿sí? Porque el mundo vive creyendo que el amor es, pero en realidad no es amor, es apego. ¿Eh? Las canciones que escuchamos románticas, que me abandonó, que me dejó, que tal cosa, que yo sufro, eso no es amor, eso es apego.
El amor no espera nada a cambio, el amor no es un negocio, el amor no es un intercambio, el amor es dar, el amor es expresar sin esperar. Pero no tocamos el ser, no tocamos lo que es el amor. Vivimos y hemos sido educados. Empezar, por ejemplo, hay tantas creencias que están totalmente confundidas. Por ejemplo, el amor con el apego, o el amor que si yo te quiero tengo que preocuparme por vos. O por ejemplo, confundir la felicidad con entretenimiento, ¿sí? Pensamos que, vamos a llevarle a nuestro hijo para hacer que sea feliz, vamos a llevarle al circo o a un parque de diversiones y, ay, ¿qué tal mi hijo? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Estás feliz? Sí, 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 estoy feliz, estoy feliz. Otra forma de enseñarle a confundir a mi hijo que eso no es felicidad, eso es entretenimiento. ¿Y qué va a buscar? ¿Dónde él va a buscar la felicidad? En vez de buscar en su interior, va a estar buscando afuera. Y que va a ser como una adicción. Entonces, hay tantas ideas erradas acerca del amor, acerca de la paz, acerca de la felicidad, acerca del éxito, ¿eh? Que es importante, por eso es importante explorar lo espiritual si queremos vivir mucho más sanamente, mucho más establemente y no depender. Porque ¿cuál es el indicador que no es amor? Es que lo que hace el otro me afecta. ¿Cuál es el indicador que no estoy en una virtud? Es porque cuando ocurre algo que no está alineado a lo que a mí me gusta o lo que yo quiero, eso me afecta. Es porque estoy tomando de la relación. Y el viaje espiritual es de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. Como seres humanos hemos sido criados a vivir en una conciencia muy corporal, muy de tomar de la naturaleza, de las relaciones, de la materia, de todo. No hemos olvidado que hemos venido aquí para dar, para expresar virtudes. Pero no hemos sido educados así, es normal, eso es interesante, porque no estamos acostumbrados a conectarnos, a vivir de la virtud, de un estado de plenitud, de bienestar. Y pensamos entonces que es normal estar, estar enojado, que es normal. ¿Por qué? Porque no nos damos espacio para sentir quiénes somos realmente. Y pensamos que es ser auténtico, enojarse. Era un poquito la pregunta al inicio, ¿verdad? En realidad es auténtico de tu ego. No es nuestra naturaleza natural. Naturalmente de lo espiritual somos paz, somos amor. Por eso que todos, ¿cuál es el indicador de eso? Es que todos queremos paz, todos queremos amor. Nadie quiere más estrés, nadie quiere más enojo, nadie quiere más rabia, nadie quiere más tristeza, ¿no? Entonces, sigamos un poquito avanzando. La verdad que esto que yo repito un poquito esto que le dije al inicio, esto que yo le estoy presentando, no quiero que sientan que es la verdad absoluta, yo simplemente quiero que sientan que les estoy desafiando creencias instaladísimas que son justamente esas creencias que damos por sentado que son válidas, que son verdaderas, son las que no nos permiten salir del ego, nos están atrapando, es como el techo que no nos permite salir, explorar la plenitud, otras posibilidades. Entonces también pasa con una idea. Podemos identificando lo que decía Maru al inicio, son solo objetos. No, constantemente, con todo el tiempo estamos identificándonos, por ejemplo, opiniones, ideas, creencias, ¿eh? Imagen, ¿sí? Conceptos, ¿sí? Entonces, si yo lograra desapegarme, mi respuesta sería mucho mejor y no estaría reaccionando, sería más creativo, podría colocar virtudes en vez de enojo, en vez de rabia, en vez de herir al otro y sentirme en mayor bienestar y ayudar a crear un mundo más armonioso también. Entonces, porque no podemos ser compasivos y amorosos al mismo tiempo que enojados. ¿Le hace sentido esto? Si ustedes conocen a alguien que en el mismo instante está reaccionando y siendo compasivo, amoroso, misericordioso, virtuoso, no, es una cosa u otra. Entonces, ¿quién está ahí? ¿Está el ego falso o mi ego verdadero? Entonces, volviendo a la imagen esta, cómo fácilmente nos perdemos en imágenes que no somos, personas, relaciones, ideas. ¿Con qué más nos identificamos? Por ejemplo, creencias en nosotros mismos, lo que hacemos. ¿Sí? ¿Acaso eres lo que haces? En realidad somos el creador, no la creación. Yo soy el que crea.
no las cosas que hago. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si yo soy un arquitecto o un diseñador de interiores y diseño que me parece mi obra maestra y yo estoy identificado con esto? Dejé de ser yo el ser y me identifiqué con la imagen de esta pantalla en mi mente que he diseñado, que he trabajado con mucho ahínco, con mucho esfuerzo, y viene alguien y me dice: qué desastre estos colores que pusiste en esta habitación, la decoración está un desastre. Y si emerge una reacción en mí, si emerge una reacción en mí, indica que me perdí en eso. Dejé de ser el creador y me convertí en mi creación. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas veces también nos perdemos, nos identificamos en lo que hacemos? ¿Sí? Entonces el ego emerge del apego. Cuando yo me apego, me identifico con algo que no soy. Y entonces genera una resistencia interna, una turbulencia interna, una emocionalidad que estoy siendo influido porque yo le está pasando algo al objeto, a la relación, a la imagen o a lo que hago. Y como yo estoy identificado a eso, es como que me hagan a mí. ¿Sí? Y entonces hay un miedo detrás de esa resistencia, detrás de esa perturbación hay miedo. Y el miedo normalmente viene de tres cualidades: ansiedad, preocupación o algún tipo de tensión. Entonces es un poquito la base de la emocionalidad del miedo que hace que generemos, en base a todo este tema del apego, cuando nos perdemos en algo que no somos. Entonces no soy una imagen, yo soy el creador de imágenes. ¿Sí? Entonces se dan cuenta cómo fácilmente nos perdemos con nuestras creaciones incluso, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, podemos hacer si quieren un ejercicio que nos ayuda a esta pregunta que estaban haciendo recién, de cómo hacemos para desapegarnos. Nosotros tenemos una práctica que se llama el observador desapegado, ¿sí? El observador desapegado es una práctica que nos invita a posicionarnos y podemos, si quieren, hacer una experiencia. ¿Les parece? Alcide, si me recordás, la duración que tenemos es ¿hasta qué hora? ¿Hasta las 20:30 o hasta las 21? Hasta las 21. Ah, ok. Ah, entonces estamos súper bien. Entonces, ¿les parece que hagamos entonces una pequeña reflexión y practicamos esto de ser el observador desapegado? ¿Ok? Sí. Bueno, entonces vamos a usar esta imagen que está ahí en la pantalla, es como una ventana, y vamos a usar eso como una metáfora para practicar esto de ser el observador desapegado. Entonces le invito a que te sientes cómodamente, te sientes en tu espacio, te sientas cómoda y te invito a que hagamos como un viaje interior en el cual imagínate que vas paseando, caminando por un bosque y sientes como un aroma fresco, como un atardecer, y ves que las nubes se están nublando, están poniéndose más oscuras. Sientes como un olor a humedad del ambiente y a lo lejos ves una cabaña, como unos 200 metros, una cabaña que te invita a acercarte. Y poco a poco, a medida que vas avanzando hacia la cabaña, sientes que empiezan a caer unas gotas, sientes que empieza a llegar un viento fresco y poco a poco empieza a lloviznar. Ya estás a mitad de camino, ya estás a menos de 100 metros de la cabaña, empiezas a sentir las gotas, cada vez caen más gotas, más lluvia,
Y estás por llegar a la cabaña y ves que empiezan a caer unos relámpagos y empieza a llover más fuerte. Puedes sentir ya el agua en el pasto. Entonces ingresas a la cabaña. Ingresas en la cabaña, sientes que es una cabaña que está libre, está bien ordenada. Ingresas, abres la puerta, cierra la puerta, te vas hacia la ventana. Y en la ventana observa cómo empieza a cambiar el clima, empieza una lluvia más fuerte. El viento también se hace más fuerte. Y cada vez cae más y más agua. Empieza a ser más frío afuera. Pero acá, dentro de la cabaña, no hay viento. Acá dentro de la cabaña no hay agua. Estoy seguro, estoy guarecido. Entonces me permite sentirme así. Afuera estoy observando por las ventanas. Está lloviendo, pero acá adentro estoy seco, cómodo, estable, pacífico, en paz. Ya me puedo empezar a dar cuenta que esas ventanas en realidad son los ojos con los que veo el mundo. Y todo lo que pasa afuera está pasando afuera, no adentro. Mi cabaña interior es mi interior, mi conciencia, que es independiente a lo que pasa afuera. Esto es el estado del ser observador desapegado. Mi mundo interno no se contamina, no se influye por lo que pasa afuera. No me pierdo en las escenas, en las situaciones, en el acontecer de lo externo. Me mantengo en armonía, en paz, en bienestar, independientemente de lo que pasa afuera. Mi paz, mi bienestar, mi armonía no es dependiente, es independiente. Porque yo sé quién soy. Yo soy el ser de paz. No es que tengo paz, soy paz. No es que busco amor afuera o en alguien. Yo soy amor y doy amor al mundo. No es que busco felicidad afuera. Yo soy felicidad, yo soy contentamiento, estoy pleno. Y no necesita ocurrir nada afuera para que me sienta feliz, para que me sienta contento. Porque ahora sé quién soy. Soy paz. Siento la paz que soy. Siento el amor que soy. Y lentamente, suavemente, voy volviendo a aquí y abajo. Muy bien. ¿Cómo estamos hasta acá? Cuéntenme un poquito. Esto es el estado del observador desapegado. El estado de permitirnos distanciarnos. No sé si lo lograron, como un estado que nos permite separarnos, como crear yo le digo como crear un colchón, un espacio sano de protección entre lo que pasa afuera y mi estado interno. Yo le digo mi cabaña interior, que nadie toque mi paz, que nadie perturbe mi felicidad. Afuera puede haber turbulencia, tormentas, pero acá internamente hay paz, está sequita, hay calma, hay estabilidad. También este es un estado muy importante de trabajar, de fortalecer las meditaciones. ¿Qué les parece? ¿Cómo les fue? ¿Pudieron hacer seguir estas ideas, estos pensamientos? ¿Cómo les fue? Antoine, Vero te dice, la sensación es de profunda paz. A medida que entraba en la cabaña, aumentaba.
Buenísimo. Excelente. Entonces, esa cabaña no es física, es interna y está en nosotros, ¿no? En cada uno de nosotros. Entonces, Ana María te dice, muy bien, se sintió muy bien, es lo que voy logrando en mis meditaciones y visualizaciones. buenísimo. Exactamente eso que dice Ana María es muy importante. Vamos logrando a medida que practicamos. Esto no es porque es una práctica que hemos olvidado. Es una práctica que está, yo le digo, la educación ausente a todo esto que aprendemos en Brahma Kumari. Es como que nos hemos extrovertido demasiado y hemos olvidado nuestros tesoros, nuestras joyas interiores, ¿sí? Entonces yo siempre hago este dibujito como que esta es nuestra expresión, esto es cómo expresamos, pero si yo no estoy centrado en mi base sólida, si yo no estoy sólido en mi base, entonces estoy como acá, estoy identificado con lo que no soy, entonces mi expresión no es saludable. Importante que yo me posicione bien, claro, fuerte, mi paz, mi amor, mi felicidad. Entonces mi expresión va a ser creativa, va a ser saludable, va a ser virtuosa, va a ser sabia. Pero la clave está en no perderme, no apegarme en, en lo externo, en las distintas identificaciones que fácilmente podemos caer. Por eso la meditación es muy importante porque nos ayuda a estar auto-observándonos qué está pasando en nuestro mundo interno. ¿Hay alguna turbulencia? Si siento alguna turbulencia, chequeo a qué me estoy apegando, dónde me estoy perdiendo, en qué me estoy identificando. ¿Es una idea, un logro, un hacer, un concepto? ¿Es un rol? ¿En qué me estoy perdiendo? ¿Sí? Buenísimo. Entonces, voy a seguir compartiendo un poquito la última parte que nos queda de hoy. Cualquier cosa, si tienen preguntas, comentarios, por favor, lo aclaran y ahí Alcira va a estar compartiendo, ¿sí? Entonces, nosotros en Brahma Kumaris entendemos que está esta parte física del cuerpo que nosotros le llamamos el vehículo o el edificio. Pero nosotros somos el ser espiritual, somos la parte, viste que está la parte, esta sería la parte humana y esta es la parte del ser. Estas dos cosas como que crea el ser humano, es decir, en este mundo físico estamos en un cuerpo, pero no somos el cuerpo. Es como cuando manejamos un vehículo, un auto, una camioneta, una moto. Yo no soy el vehículo, yo no soy la moto, yo no soy la casa, ¿verdad? Sino que yo soy el ser, el residente, yo soy el conductor de este vehículo, yo soy el residente de esta casa, pero no soy la materia, no soy la sangre, los huesos, yo soy el que, ¿y qué hace el ser? El ser piensa, el ser siente, el ser recuerda, entre otras cosas, ¿verdad? Eso es lo que combinado genera este maravilloso ser humano que somos, ¿verdad? Entonces, en la parte espiritual hay tres funciones del alma, lo que es la mente, que esa pantalla que siempre está disponible, que yo les decía, la experiencia del momento, pensamientos, deseos, sentimientos, emociones que emergen ahí en la pantalla. Después hay otra parte que es el intelecto. El intelecto es la parte más racional, el que experimenta, el que observa, el que comprende, decide, discierne, tiene fuerza de voluntad, etc. Y luego está la parte de los sanskar, que son las experiencias, los registros, como el subconsciente, lo que está grabado, las impresiones que están ahí, las memorias, los hábitos, las tendencias, las cualidades. Entonces, todo esto genera un proceso, un dinamismo, un movimiento interno que le llamamos movimiento espiritual interno. Y que cuando nuestra mente se empieza a pegar a ideas, conceptos, recuerdos que no tienen que ver con nuestra esencia real y el intelecto está dormido, entonces creamos respuestas, más bien reacciones emocionales, que luego nos arrepentimos, generamos malestar en nosotros y en el mundo.
Y entonces, cuando el intelecto está despierto, cuando la conciencia despierta, el intelecto empieza a elegir, a darse cuenta, a discernir y elige un comportamiento y una respuesta distinta. Entonces, el efecto de la conciencia, como un ejemplo, sería: está la conciencia, yo soy, el estado mental o emocional, entonces yo empiezo a sentir, pensar. Si yo digo yo soy paz, yo soy amor y siento que yo soy paz, que yo soy amor, entonces mi actitud mental es: yo me posiciono en esa actitud más amorosa, más generosa, más compasiva, más abierta. Y veo el mundo desde ahí, le veo a los demás también como seres de luz, como seres de amor, como seres pacíficos. Y entonces mis acciones también son alineadas a eso, ¿sí? Y el mundo que creo, el efecto, los resultados también son así. Entonces es la dinámica de la conciencia, cómo funcionamos interiormente. Y eso genera de vuelta un retorno que es un círculo virtuoso, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando yo me identifico, por ejemplo, con el cuerpo? Por ejemplo, mi hijo me desobedece, ¿sí? Mi hijo me desobedece. Entonces yo soy el padre de este hijo rebelde. Imaginen, ahí está, yo soy el padre. Ya me identifiqué con el rol, ¿sí? De este hijo rebelde. Y me identifico con que, no, por lo visto, ya no soy ni siquiera un buen padre porque mi hijo me salió rebelde, ¿verdad? Entonces, ¿qué estado mental creo desde esa conciencia? Yo siento ira, siento enojo por este hijo rebelde. Entonces, mi actitud mental, tengo una postura, una actitud de padre que necesita ser obedecido. Me tiene que obedecer, tiene que hacer lo que le digo, aparece el control. Y entonces yo veo un hijo desconsiderado, que no me respeta, no me considera, me siento afectado por eso. ¿Por qué? Porque estoy identificado con lo que el otro hace. Me perdí en la pantalla de mi mente con eso. Y entonces, ¿qué hago? Yo la amenazo fuertemente, le castigo, le reprendo, ¿sí? Porque estoy actuando desde el ego falso, ¿verdad? Entonces el mundo que creo, el efecto que es, la relación se complica más, la relación con mi hijo se enfría más. Y eso es lo que yo quiero realmente como padre. Yo quisiera que mi relación con mi hijo se enfríe, que se complique. Ese es el efecto que produce el ego cuando reaccionamos de la agresividad, el enojo, la rabia. Y eso es actuar de esa identidad delimitada. Y eso genera un retorno y fortalece más esa conciencia pegada del ego. Entonces, ¿qué pasaría si yo pudiera adoptar una identidad espiritual, una conciencia más sana? Por ejemplo, la situación es la misma. Mi hijo me desobedece, no me hizo caso. Entonces yo soy un alma y él también, o sea, padre e hijo son solamente roles. Y entiendo que tengo ese rol, pero yo soy un alma, soy un ser espiritual de paz, de amor, y él también. Quizás no está haciendo así, pero en el fondo somos todos paz, amor y felicidad. Entonces, mi estado mental, yo siento compasión, siento misericordia. ¿Qué actitud adopto de esa conciencia? Adopto una postura de un padre que intenta comprender, escuchar, saber qué le estará pasando a mi hijo, por qué será que no me hizo caso, qué le estará ocurriendo, qué necesita, cómo le puedo ayudar. Hace otra energía, ¿sienten? La visión, yo veo una visión de aprendizaje para los dos. Veo que a lo mejor es muy interesante esta oportunidad para crecer juntos, quizás yo pueda aprender a ser un mejor padre, voy a escucharle, voy a saber más de él, voy a aprovechar esta situación para conocernos más, mantener una relación más cálida, más amorosa. Entonces, ¿qué hago? Yo le llamo para conversar con tranquilidad, como un espíritu de curiosidad, de comprender, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? El mundo que crea el efecto, una relación más sana, una relación más saludable, ¿sí? Y eso genera un hijo más considerado, una relación más saludable, y eso genera un retorno, un efecto, un círculo virtuoso también consciente. Entonces, Antoine, ¿sí? Malu te pregunta, ¿qué es el ego falso? ¿Hay un ego verdadero? El ego, muy buena pregunta, Amaru. Ego es yo.
literalmente el ego significa yo, ¿sí? Pero lo que podemos identificar desde esta perspectiva que le estoy presentando es que cuando yo me pierdo en lo que no soy, por ejemplo acá, el ejemplo que les puse, el que el padre que se identifica con su rol y se pierde en ese rol, y como me perdí en esa imagen de que yo soy el padre y él es mi hijo, se dan cuenta de las palabritas que emergen, yo y mío, mi, yo soy un padre, y dejé de ser el ser que observa, dejé de ser el ser espiritual, me perdí en esa identificación. Entonces el ego falso es cuando yo entro en un estado de inautenticidad conmigo mismo, con mi esencia espiritual, con mi paz, con mi amor, con mi felicidad. Y cuando yo me entro en ese ego falso en el cual me pierdo en algo que no soy, que puede ser, como dijimos, alguien, puede ser un rol, puede ser una idea, creencia, lo que sea, genera una dinámica tóxica en mí mismo y en los demás. En cambio, si yo logro darme cuenta que emerge ese ego falso, porque ese ego falso va a emerger. No es que tengo que enojarme porque emerge. No, eso está muy fuerte en los sanskars del alma, está registrado por una historia que tenemos. ¿Verdad? Entonces va a emerger. Pues yo puedo trascenderlo, yo puedo desapegarme, de identificar en qué me estoy perdiendo, porque si siento una turbulencia interna es porque me estoy perdiendo en algo, me estoy identificando en algo que no soy. Y entonces suelto eso que no soy, vuelvo a mi paz, vuelvo a mi amor. Y ahí estoy habitando el ego puro, el ego verdadero, el ego sano, el ego saludable que genera bienestar en mí y también mayor armonía en el mundo. No sé si respondí tu pregunta, Maru. Sí, escribió que le respondiste la pregunta. Gracias. No, por favor, buenísima pregunta porque me ayuda a mí también a clarificar. Entonces, normalmente como seres humanos también nos identificamos con el cuerpo, con objetos, con las facilidades y las comodidades que tenemos, con todos los, incluso los cinco sentidos, aromas, colores, sonidos, etcétera. También con roles, decíamos recién el ejemplo que vimos recién, ¿verdad? Relaciones, responsabilidades y también mucho de nuestras historias, eventos, experiencias que hemos tenido, las historias que nos contamos a nosotros mismos. Por ejemplo, yo puedo decir, yo lo soy muy, eh, sí, en Paraguay acá decimos, yo soy muy leche hervida o polvorita, que significa que fácilmente me enojo. Ahí yo me estoy identificando con una historia que me estoy contando acerca de yo mismo. Estoy creando una autorreferencia en relación a una debilidad que tuve, que suelo experimentar constantemente, pero que es algo que es una historia, que es una... Yo estoy fortaleciendo más esa identidad que en realidad no quisiera, que me estoy sintiendo mal por esta debilidad, pero es como que ya, como está muy presente, digo, bueno, es lo normal, pero no, es porque es normal, porque no me permito sentir que soy paz. No me permito explorar mi mundo interior. No me permito salir de esas creencias limitantes que me han instalado en la sociedad, en la educación y en mi propia familia. Me tengo que permitir. Yo lo que estoy haciendo acá con ustedes es simplemente compartir y permitirnos que podamos trascender creencias fuertes que están en nuestra mente, que han sido instaladas muy fuertemente y que hacen que vivamos como estamos viviendo. Entonces, esa es un poquito la invitación. Entonces, yo quisiera de vuelta que cerremos con una, ya yo sé que ahora faltan ya unos minutitos, no sé si hay una pregunta, podemos dejar si quieren un espacio para preguntas si es que hay, y luego cerramos con una meditación para sentir y tocar más este ego puro, este ego sano, este ego saludable, que somos paz, que somos amor, que somos felicidad. Después cerramos con una meditación, si es que hay algunas preguntas, podemos aprovechar para aclarar y todo eso. Antoine, no escribieron ninguna pregunta. Ok. Bueno, entonces, si no hay ninguna pregunta, entonces hacemos una experiencia, ¿sí?
Entonces, vamos a cerrar después entonces con una meditación. Con la meditación, entonces yo me despido ya acá como en forma más formal. Fue para mí realmente un placer haber compartido estas ideas. Nosotros vamos a ir próximo martes a las 19, vamos a empezar la meditación, si quieren sumarse. La idea de esa meditación es también que aprovechemos para sentir más. Cada vez que nosotros meditamos y sentimos esta naturaleza natural que nosotros somos, entonces eh, se activa, va a estar más presente en nuestra vida y vamos a poder crear mayor armonía, mayor bienestar personal en los demás. Entonces, por eso es muy importante la práctica y estar consciente de qué me está pasando, estar como en un estado de introversión. Por eso en la meditación que nosotros practicamos en Raya Yoga, en Brahma Kumaris, es una meditación con los ojos abiertos. Porque necesito estar atento, porque este movimiento que hacemos constantemente de identificarnos con lo que no somos. ¿Sí? Entonces es el momento para realmente aprovechar esos momentos, no para sentirnos mal, no para castigarnos, para lamentarnos, sino para, qué bueno, bienvenido enojo, ok, acepto que está allí, no lo niego, no lo rechazo, no lo suprimo, pero ahora te agradezco, gracias, pero ahora quiero sentir la paz que soy. Identifico a qué me estaba pegando, suelto eso y vuelvo a ser quien soy. Yo soy el creador, no la creación. O no soy un rol, yo soy el alma. No soy lo que hago, yo soy el que hace muchas otras cosas. No soy una idea, soy el que tiene las ideas. Y me posiciono, yo soy el ser espiritual de paz. La paz no está afuera, soy paz. El amor no está afuera, soy amor. La felicidad tampoco está afuera, soy felicidad. Entonces ya dejo de mendigar respeto, dejo de mendigar consideración, dejo de mendigar eh, amor, felicidad, de buscar felicidad afuera. Entonces ya soy feliz donde yo vaya, soy feliz, donde yo vaya, soy amor, donde yo vaya, voy a esparcir paz. Esa es la expresión que hablábamos al inicio, que es nuestro propósito de vida, expresar cuál es mi expresión, cuál es mi regalo al mundo. ¿Es enojo? ¿O es paz? ¿Es amor? ¿Es armonía? ¿Es creatividad? ¿Es felicidad? ¿Es dulzura? ¿Compasión? ¿Empatía? Muy bien, entonces hacemos una meditación y antes de cerrar con la meditación, quiero volver a una cosita que era muy interesante que quedó al inicio. ¿Se acuerdan que quedamos al inicio? Sobre qué es la autenticidad. Entonces, ¿qué es autenticidad para mí? Autenticidad es cuando yo respondo desde mi paz, cuando respondo de quién soy realmente. Y no es que yo soy auténtico cuando me enojo y grito y zapateo, o digo lo que quiero y soy auténtico porque le maltraté a la gente. Fuera de aquí, fui auténtico porque dije lo que sentía. No, eso es estar en el ego, eso no es tu ser auténtico. Esto es tu ser adquirido, tu ser falso. Ser auténtico es cuando eres paz, cuando sos amor, cuando sos felicidad, cuando logras trascender esas reactividades que genera pesar en el mundo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Le hace sentido entonces qué es ser auténtico? ¿Qué opinan de eso? Con eso después empezamos ya la meditación. No sé si pudieron explorar eso y pensar un poquito, leer un poquito, se queden reflexionando sobre estas cosas, que yo no quiero que creen y que acepten ciegamente esto, sino que es una invitación a chequear las creencias que tenemos y elegir ser auténtico, elegir ser paz, elegir no perderme en cualquier situación externa y afectarme por la pérdida, por cualquier situación que ocurra. No sé si era un comentario, Alcira. Entonces, como le decía, el próximo martes vamos a hablar de las emociones y a qué nosotros le llamamos emoción y a qué le llamamos sentimientos. Y el último martes, hoy en 15, también vamos a tener la meditación antes de las 19 y 19:30 empezamos con las leyes de la conciencia para la plenitud. Muy bien.
No sé si así hay algún comentario, alguna cosita, entonces si no, entonces empezamos con la meditación de cierre. No sé si hay que agregar algo, si hay que mencionar algo. Sí, Antoine. Vero te agradece, dice que está muy claro. Analía y Pablo también. Y Malu te dice que va a pensarlo y en la próxima te comenta. Buenísimo, esa es la idea. La idea no es convencer a nada ni nadie, lo que hacemos aquí es simplemente compartir el paraíso que estamos sintiendo, lo bien que podemos elegir sentirnos con estas posibilidades de explorar estos pensamientos, ¿verdad? Reflexionar y ver qué pasa cuando empezamos a elegir esto. Por ejemplo, les cuento una anécdota y con esto empezamos la meditación. El otro día estaba en el auto manejando y venía una caída de noche, un viernes de noche, temprano, como a las 11, a las 10 de la noche. Iba a casa, luego el cumpleaños de mi padre. Y, la calle estaba muy deshabitada, muy tranquila. Y a lo lejos, como más de 100 metros, venía un auto. Y yo giré y me acosté hacia el carril que estaba, el otro podía pasar sin problema por el costado. Pero me tocó bocina de punta a punta. Y fue tan lindo hacer este viaje, en vez de ir hacia afuera, en vez de ir hacia afuera lo que el otro hace, yo fui hacia adentro y sentía amor por esa persona. Incluso enviaba buenos deseos, buenos sentimientos, ¿verdad? Y me acuerdo que estaba con mi prima y mi prima ya empezó a abrir la ventanilla y sacó ya el brazo ahí enojada. Y yo sentía esta calma interior, este amor, enviando buena onda, buenos sentimientos a ese ser que por algún motivo estaba actuando de una forma un poco estresada o un poco nerviosa. Esa no es una mejor manera de vivir, esa no es una mejor manera de contribuir y de expresarse, que simplemente reaccionar y creer que estoy siendo auténtico, reaccionando y creando enojo en mí mismo y en el otro. Le dejo con esa pregunta. Y cerramos con una meditación. Entonces les invito nuevamente a conectarnos un ratito a nuestra esencia y voy a practicar de vuelta a ser el observador. Observo todo el mundo externo, los sonidos, en el lugar donde estoy sentado. Siento la respiración del cuerpo. Y siento la temperatura de la habitación. Puedo estar presente en el aquí y en el ahora. Observo cómo está el cuerpo. Y ahora me permito ir hacia mi interior. Yo soy el ser que observa. El ser que observa, que siente todo lo que ocurre allá afuera y también lo que ocurre adentro. E independientemente de lo que esté pasando afuera, con los sonidos, situaciones, las sensaciones del cuerpo, etc. Ahora elijo ir hacia adentro y sentir que yo soy el ser que piensa, que siente, que elige cómo responder, qué hacer con el tiempo, con cada pensamiento. Entonces elijo explorar la paz. Me pregunto qué significa la paz. ¿Cómo la definiría yo a la paz? Busco sentir, no hablar ni definir teóricamente, sino sentir. Recuerdo algún momento cuando sentí paz.
¿Cómo fue? ¿Qué pasó? Me permito ahora sentirlo nuevamente. Y siento ahora que yo soy paz, que la paz no está afuera. ¿Y cuáles son las 3 características que siento de la paz? ¿Cuáles serían los 3 ingredientes más importantes de la paz? Para mí, ¿cuáles son? Si tuviese que elegir 3, ¿cuáles serían? ¿Cómo sería mi mente de esas 3 características? ¿Cómo serían mis pensamientos? Mi actitud a las situaciones, los demás. ¿Cómo vería las situaciones desde la paz o desde el amor? ¿Y cómo serían mis acciones, mi comportamiento? ¿Cómo sería mi dar al mundo, mi expresión? Entonces, me veo a mí mismo funcionando en mis relaciones, en mi casa, en mi trabajo, de esta conciencia de ser paz, de ser amor, de estar completo, de ser completo, estar lleno y expresar todas esas virtudes y cualidades al mundo que tanto necesita. Entonces doy, expreso, lentamente, suavemente, voy volviendo a este espacio, a este momento, al aquí y a la ahora, buscando mantener esta conciencia, buscando mantenerme siendo paz para el mundo. Y lentamente voy volviendo, puedo empezar a mover las manos y vuelvo. Muy bien, fue un gusto. La invitación es que sigamos explorando esto de ser auténtico. Y nos vemos entonces el próximo martes. Agéndenlo para aprovechar. El próximo martes a las 19 vamos a meditar y 19:30 empezamos con el encuentro sobre las emociones. Om Shanti. No sé si quieres mencionar algo. Gracias, Antoine, y te agradecen mucho acá en el chat. Bueno. Muchas gracias a todos. La grabación. Bueno.